buenos días. Quiero solamente hacer una pequeña reflexión respecto a lo que se ha comentado hoy día. El tema de generación de suelo claramente es un problema que se ha identificado a nivel de promotores, se ha conversado mucho también en el Comité de Edificaciones, y en este momento que estamos a puertas de un nuevo gobierno, es el momento de repente de plantear algunas soluciones y propuestas. Y es un poco lo que quiero trasladarle ahora a los expositores a modo de consulta. Me quedo con la reflexión que hizo Camilo al inicio. Es un problema nuestro, o sea, no podemos esperar de que las autoridades hagan algo, tenemos que nosotros los privados tomar la iniciativa de poder realmente hacer algo en ese reto de generar suelo. ¿Qué pasa en Perú? En Perú, a diferencia de repente de Colombia, tengo una pequeña visión de ese mercado, el suelo pertenece al Estado. En Colombia veo que finalmente el suelo pertenece a privados y aparentemente esa negociación lo facilita un poco. En el caso de Perú, el Estado es el gran dueño. Hubo de repente en gobiernos anteriores la posibilidad de entregar suelo barato para que finalmente los promotores desarrollaran viviendas baratas. Ese modelo, digamos, no fue de gusto de repente el último presidente y se paró finalmente ese modelo. Hubo también de repente en el pasado unos esfuerzos para generar, digamos, renovación urbana, algún esfuerzo de repente en la Avenida Colonial en Lima, que también lamentablemente, digamos, no continuó. Es difícil de repente lograr, digamos, autoridades municipales que estén dispuestas finalmente a trabajar junto con los privados para poder, en forma conjunta, generar justamente ese suelo de renovación en zonas que tienen la ventaja de estar consolidadas, que disponen de servicios, que disponen de transporte. Entonces es mucho más fácil de repente crecer ahí. Y como les decía, en esa línea, un poco las preguntas que quisiera trasladar a los expositores, en el caso precisamente de Camilo, ¿por dónde partir? O sea, ¿qué es lo que podríamos proponer como primer paso en este esfuerzo que queremos hacer los promotores para poder acercar a su autoridad y decirle cómo generar suelo? O sea, ¿por dónde partir? Posiblemente lo que hemos visto ahora en Bogotá sea muy retador, pero de repente, ¿cuál sería el primer paso, digamos, de cara, digamos, a generar ese suelo y qué propuestas se puede de repente plantear a un nuevo gobierno entrante? En el caso de Chile, con Cristian, yo tuve la oportunidad, digamos, de conocer la realidad de Chile en la década de los 90, donde finalmente Chile era muy activa finalmente también en el tema inmobiliario, y ahí la experiencia de renovación urbana, un subsidio de renovación urbana que existía finalmente en Chile, en qué medida, un poco que nos puedas contar de esa época, fue positivo, ¿no?, para el desarrollo, digamos, inmobiliario, el generar de repente un subsidio especial para el tema de renovación urbana. Y bueno, en el caso de Efraín, nos ha contado finalmente la experiencia, digamos, de Clasen a lo largo del país. Creo yo que ahora que está finalmente Capeco, de manera muy, digamos, me parece correcta, generando estos convenios finalmente con las municipalidades de provincia para justamente trabajar estos planes finalmente de desarrollo urbano, en base a la experiencia que han tenido finalmente ambos Clasen, cuáles serían los puntos que no debería dejar, digamos, de considerar de repente Guido Valdivia al momento de este trabajo, de estos convenios que se vienen desarrollando con las municipalidades de provincias. Gracias. La verdad es que nosotros hemos contado con la buena suerte de encontrar funcionarios públicos a nivel del ministerio que creyeron en nuestras posibilidades de hacer trabajo compartido. Hace unos 12 o 15 años Camacuel empezó a promover unas misiones a diferentes países para mirar qué se hacía, sobre todo en temas de vivienda e interés social, qué se hacía desde la academia, qué compartía la academia, o cómo funcionaba la academia en otros países, cómo era su interacción con los gobiernos y cómo operaban los gobiernos en sí mismos. Esas misiones en un principio fueron unas misiones que nos llenaban de desolación y de envidia, porque veíamos que todos los demás países tenían algo muy bueno o que funcionaban bien en comparación con el nuestro. Cuando fuimos la primera misión a México, y vimos esos desarrolladores con 50.000 viviendas anuales en la bolsa de Nueva York, pues nos moríamos de la envidia e intentamos ver qué procedimientos y procesos tenían buenos y qué también era malo. Y me acuerdo perfectamente que nos impresionaba que se hicieran grandes ciudadelas a kilómetros de distancia, porque el gobierno del Distrito Federal no permitía altura, estamos hablando hace 15 años, y pensamos que eso era terrible porque lo estábamos viendo en nuestras ciudades. Y entonces empezamos a ver cosas buenas y malas de los países, pero lo principal es que empezamos a invitar a la academia y a los gobiernos a que nos acompañaran en esas misiones. En efecto, en Chile vimos el tema de renovación urbana del centro de la ciudad que nos gustó, las APPs en el tema de infraestructura,
En Panamá vimos el subsidio a la casa auspiciado por el gobierno. En Brasil encontramos las viviendas a fondo perdido, que mal copiamos con la vivienda gratuita, en la medida en que en Brasil funciona mejor, o funcionaba mejor en su momento, porque hoy no tenemos, sabemos que no está funcionando. El tema de la banca nacional, donde generaba unos créditos que si las personas cumplían, después les regalaba un saldo de la deuda. Nosotros lo hicimos gratuitamente, basados en otros argumentos que también son válidos, pero a donde quiero llegar es a que el mecanismo fue una interacción entre academia, gobiernos y sector privado para ver lo bueno y lo malo en los demás países y empezar a implementar puntualmente, no fue un tema general, sino todos estos atributos que veíamos positivos en nuestro país. Gracias. Con relación a las preguntas, Javier, yo creo que hay dos puntos fundamentales, ¿no? El primer punto es, y hablo en el caso concreto del Perú, es dejar de pensar que el país entero es la ciudad de Lima. No es posible que la ciudad de Lima, que tiene casi 10 millones de habitantes el día de hoy, sea uno de los centros poblados centros urbanos más grandes del mundo, y que la segunda ciudad del país, que es Arequipa, que es donde estamos hoy día, tenga el 10% de la población, en el mejor de los casos, que tiene Lima. Yo creo que parte del esfuerzo que tenemos que hacer como política de vivienda a lo largo de los futuros gobiernos es reconocer este problema y potenciar el desarrollo de nuestras ciudades interiores. Arequipa tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, Chiclayo tiene aproximadamente 800.000, Trujillo también tiene 800.000. Creo que debemos hacer un esfuerzo para que, además de Arequipa, Chiclayo y Trujillo, las siguientes ciudades como Huancayo, como Cusco, como Piura, lleguen a ese número de viviendas, pero viviendas creadas con orden y con calidad. En ese sentido, respondiendo a tu segunda pregunta, creo que lo importante es que el Estado asuma un rol de promotor, pero no necesariamente de la vivienda, sino promotor de las infraestructuras que permitan que nosotros, los promotores inmobiliarios, nos dediquemos a lo que sabemos hacer. Por ejemplo, el Estado no te ofrece servicios de saneamiento, con lo cual es muy difícil y muy caro, que finalmente se traduce en el precio de la vivienda, llevar vivienda a distancias lejanas de los centros urbanos. Hoy día, cuando atendemos proyectos en zonas no urbanas o zonas rurales, pues analizar el costo del saneamiento del agua, generar plantas de ósmosis, o el saneamiento del desagüe, generar plantas de tratamiento de aguas residuales, hacen que el costo que pagaría por servicios de agua y desagüe los futuros residentes sea de aproximadamente $35, monto que excede claramente la capacidad de pago de ellos. Yo invocaría que a nivel de gobierno se incentive la salida de nuevas ciudades y el fortalecimiento de las ciudades, básicamente por el lado de la infraestructura, concretando infraestructura en esas ciudades y marcando un poco la pauta, el destino o el camino para que los desarrolladores inmobiliarios y los propietarios de suelo generen la vivienda. Gracias. Respecto a la pregunta de qué incentivos para generar, fíjate que el incentivo de Santiago Centro, que significó la comuna central como Lima Centro, creciera desde 80.000 o 90.000 habitantes a casi 150.000 habitantes en un periodo bastante corto, no fue el subsidio, fue la condición de edificación y la densidad. Yo, en términos prácticos, lo voy a hacer muy simplista, en términos que creo que es relevante. En el caso de los centros urbanos, donde están las vías conectoras y están los servicios, en el caso particular de Lima Centro, la condición principal es constructibilidad y densidad. Afortunadamente, en el caso de Perú, en general, en esa zona existe la norma del 1,5 A más R, que permite ante vías grandes hacer edificios casi libres, pero lamentablemente se toma la densidad. Se ponen normas bastante poco afortunadas de edificaciones con mínimos de metros cuadrados por departamento que no tienen nada que ver con la realidad con la que la gente quiere vivir. Por lo tanto, en los centros urbanos, la mejor condición, más que un subsidio, es liberar constructibilidad y densidad. En el caso de las obras en extensión, yo creo que la respuesta es muy sencilla y comparto con Efraín, es agua y electricidad. El problema más grave en extensión es agua y electricidad. Ahora, ¿por qué soy bastante escéptico de los subsidios?
es porque tarde o temprano el gobierno entra en un problema, los subsidios empiezan a hacer mucha plata y los cortan. O los dejan, como hoy día el de mi vivienda, que 12.500 soles, la verdad que mueve bastante poco la aguja. Quizás cuando las viviendas valían cerca de la mitad, 12.500 soles era muy bueno, pero hoy día es re poco. Por lo tanto, creo que lo que tendríamos que nosotros es convencer a la autoridad de que entienda de que más que poner plata arriba de la mesa, que los gobiernos de los 3 países no están en una condición de déficit, están en una condición de déficit bastante compleja, es liberar condiciones. Y la condición básica para que la tierra sea barata es que tengamos más pisos de altura en la zona urbana y más densidad, el máximo posible de densidad, el máximo posible de constructibilidad. Ahora, en términos prácticos, yo creo que la vía para convencer a la autoridad de que esto aún más es que el indicador de inflación de la vivienda respecto de la familia se transforme en algo real. Lamentablemente, cuando se hacen los cálculos de inflación en general, los institutos de estadística van a los supermercados a sacar el valor de los alimentos. Pero la estadística, me ha tocado verla varias veces, respecto del arriendo lo sacan de cualquier lado, no tienen una valorización real. Si uno en realidad pudiese convencer a la autoridad de que la inflación real de las casas, el valor de la renta o del dividendo pega del orden de un 20%, quizás podríamos lograr algo. Ahora, yo personalmente no conozco países latinoamericanos que tengan esa cifra ni la hayamos generado. Por lo tanto, tarea para la casa para los 3 países o las 3 instituciones de gremio es generar un indicador de inflación de la vivienda que el gobierno finalmente lo pueda capturar y darse cuenta que es un problema social. Gracias. Bueno, para cerrar nada más, bueno, creo que queda un reto finalmente por delante. Creo que efectivamente los gremios es el vehículo correcto finalmente para poder hacer este trabajo y está finalmente nosotros, como dijo finalmente Camilo, la labor, digamos, de sacar esto adelante. Gracias.